Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hola a todos. En este video les quiero hablar sobre se está haciendo imposible vivir aquí en Londres. Llevo 6 años viviendo aquí en este lugar, en esta ciudad, y se está volviendo casi algo imposible, ya que los precios se están disparando. Mucha gente se está yendo de esta ciudad. Uno de los grandes motivos por lo que la gente se está yendo de aquí es porque la inflación se ha ido por las nubes. Antes mucha gente se iba de aquí porque no les gustaba el clima. Siento que ahora el clima es lo de menos, ya que llevo viviendo 6 años aquí. El clima pues uno se acostumbra, pero lo que no te puedes acostumbrar son a los altos precios de la comida, de los combustibles, de las viviendas que se han disparado por las nubes. Así que en este video les voy a hablar con detalle cómo es que estoy sobreviviendo yo aquí en esta ciudad y cómo es que la inflación nos ha afectado a toda la gente que vivimos aquí. Hace 6 años que llegué a este país. Cuando yo llegué aquí, yo vivía una vida de rey. Llegué aquí, vivía con mis amigos, éramos varios en una casa, estaba soltero y estaba ahorrando muchísimo dinero. Trabajaba mucho y gastaba súper poco porque me la pasaba trabajando. Pero uno de los principales motivos por los que estoy haciendo este video es por la gran cantidad de gente que se está yendo de aquí de este país y de Londres. Principalmente los ingleses que tienen familia son los que están emigrando a otros países, ya que la inflación aquí se ha ido por las nubes. Yo cuando llegué a este país fue hace 6 años y yo pagaba muy poco de renta, pero también las condiciones en las que vivían pues no eran de las mejores, ya que compartía una casa, vivíamos como 7 personas en una casa. Y mucha gente cuando llegan a este país lo que más les afecta es el cambio de vida y el clima, ya que como pueden ver, así son la mayoría de los días aquí en Londres. Son días muy tristes, siempre está nublado, lloviendo. Aparte pues ya estamos a finales de septiembre y el clima pues ya está cambiando, está empezando a hacer frío y ya está empezando a llover más. Y pues ya no vamos a ver el sol, o si lo vemos van a ser contadas las veces de aquí hasta, yo diría como hasta abril. De aquí hasta abril ya va a ser puro frío y los días van a ser así nublados. Pero con el tiempo todo cambió. Me casé, ahora tengo una niña y la verdad que me las estoy viendo muy difíciles aquí en Londres en cuestiones de dinero, económicamente, ya que los precios se han disparado por las nubes. Las viviendas están algo que nunca se había visto aquí, ya que esta es una de las ciudades más caras del mundo, está entre las 15 ciudades más caras del mundo, pero la inflación de los últimos 4 años han mandado las rentas, los precios por las nubes. Ahora en este video les voy a explicar con detalle cómo son los precios de las viviendas, cómo son los precios de la comida, para que se den una idea. Y pues cada persona tiene una diferente situación. Yo les hablo desde mi punto de vista y desde mi situación, ya que yo estoy casado, tengo una niña, y es por eso que me estoy pensando seriamente mudarme a otro lugar, o estoy buscando alternativas, ya que Londres me está quedando muy alto a mí y siento que también a muchas personas. Ahora mismo nosotros vivimos en el barrio de Brixton. Este barrio tiene mucha fama o mala fama de que hace 10 años este era uno de los barrios más peligrosos de aquí de Londres, y siento que lo sigue siendo. Yo y mi esposa estamos buscando alternativas de movernos a otro barrio que sea menos peligroso, pero siento que ya no hay barrios aquí en Londres que no sean peligrosos, ya que también la delincuencia está a todo lo que da aquí. La verdad que aquí en el barrio de Brixton a mí no me ha pasado nada porque pues soy latino y ustedes saben que los latinos pues somos vivos. Pero sí me ha tocado ver cómo aquí en Brixton, de la estación para mi casa son como 5 minutos caminando, y durante ese trayecto
Hay muchísima gente viviendo en las calles. Ahora les voy a mostrar un poco de toda la gente que vive aquí por las calles. Toda esa gente que vive en las calles, y este barrio ya no es seguro. Estamos buscando pues algún barrio más seguro, y al parecer pues ya no hay barrios seguros aquí. Siento que el gobierno no hace mucho para combatir la delincuencia aquí. Se hablan de nuestros países de Latinoamérica que son muy peligrosos, pero Londres no es nada seguro. Hay mucha delincuencia, muchos robos. La gente no carga armas aquí, pero lo que cargan son muchos cuchillos. Aquí toda la raza, toda la gente que contrabandea o que se la pasa en las calles, la mayoría cargan con cuchillos, y ya no es nada seguro estar aquí. Hace aproximadamente como un mes hicieron un cateo aquí en la estación de Bristol. La policía estuvo durante todo el día revisando a gente que se miraba sospechosa, y en un solo día reclutaron más de 500 personas que traían cuchillos. Imagínense, 500 personas en un día que lo miraban sospechoso, lo paraban, y esa persona traía un cuchillo. A veces traen cuchillos grandes, a veces cuchillos pequeñitos, pero siguen siendo igual de peligrosos. Estoy aquí en la estación de Bristol y les quiero mostrar cuánto es lo que vale una tarjeta de Oyster para el transporte durante un mes, para que se den una idea de lo caro que es el transporte aquí en Londres. Miren, este es el precio de zona 1 a zona 3. Te cubre lo que es el bus y el tren. El costo es de 200 libras por un mes. Aparte, pues aquí me están cobrando 7 libras por comprar la tarjeta. Entonces, para que se den una idea lo caro que es el transporte aquí. Entonces, una persona que trabaja todos los días o 5 días por semana, yo diría que estaría gastando alrededor de unas 200, 250 libras al mes solamente de transporte. La inflación en 4 años, desde el 2020 hasta el 2024, ha subido un 20% aquí en Londres. Para que se den una idea de cuánto ha subido, pues yo pagaba, hace 4 años, yo pagaba 500 libras de renta, y ahora mismo estoy pagando 1.500 libras de renta. Para que se den una idea de cuánto ha subido la inflación aquí en Londres. Una de las principales razones por que la inflación subió demasiado, eso se debió a partir del año 2020, cuando comenzó la pandemia. De ahí en adelante las cosas empezaron a empeorar, y una vez que la pandemia empezó, pues como ustedes saben, todo cerró aquí en Londres y la economía se fue para abajo, pero muy, muy para abajo. Entonces, después de la pandemia se vino el Brexit, y el Brexit se puede decir que en vez de mejorar la economía, pues la mandó más para abajo. El Brexit afectó mucho aquí el país. Y otro factor que afectó mucho a este país fue cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia. También subieron muchísimo los precios de los combustibles, la electricidad, el petróleo, el diésel, los aceites subieron muchísimo después de que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia. Pues desde que nació mi niña, las cosas cambiaron. Mi esposa duró un año sin trabajar, y yo era el único que trabajaba porque pues nosotros no tenemos familia aquí. Solamente somos yo y mi esposa y mi niña, y pues alguien tenía que cuidar a la niña, no podríamos dejarla con nadie. Entonces durante un año
yo fui el único que trabajé y mi esposa estaba en casa cuidando a la niña. Y pues no tuvimos ninguna ayuda del gobierno, no aplicamos a nada y un año estuvimos ahí sobreviviendo, pagando, pues casi trabajando nomás para pagar los puros bills, las puras renta y cosas que teníamos que pagar. Ahora mismo ya mi niña ya va a la guardería. Para que se den una idea cuánto vale una guardería aquí, ahorita les voy a pasar el dato. A mi niña la mandamos a la guardería por 3 días por semana, y la guardería nos cobra 900 libras al mes por 3 días. El gobierno nos ayuda, no digo que no, el gobierno te ayuda con 30 horas por semana. Si tu niña tiene menos de 3 años, porque a los 3 años los niños empiezan a ir al preschool, que es como ya la escuela, y ya te apoyan un poco más. Pero ahora mismo estamos pagando 900. El gobierno te ayuda con 30 horas por mes, pero eso no completa las 900 libras. Entonces tú tienes que completar el resto, que vienen siendo como 300 libras. Y el resto el gobierno lo paga. Pero si no fuera por eso, yo no podría pagar eso aquí. El problema de que si nos vamos un poco a las afueras, también vamos a perder mucho más tiempo al venir aquí al centro de Londres a trabajar, que es donde trabajamos los dos. Pagaríamos más de transporte también, entonces pues serían unas por otras. Pagar más de transporte, si estaríamos un poco más a las afueras, pagaríamos menos de renta y tal vez tendríamos una casa mejor, una casa más grande, porque aquí las casas, no creas que porque pagas muchísimo de renta vas a tener una casa así enorme, o las casas son pequeñitas. Nosotros tenemos aproximadamente unos 50 metros cuadrados, es con lo que contamos en nuestro apartamento. Pagamos, como ya les comenté, 1.700 libras. Entonces por eso es que se está haciendo tan difícil vivir aquí en Londres, por los altos precios de la comida, los altos precios de la vivienda, el transporte. Si tú estás soltero y vienes aquí, tal vez pues con lo que ganes te dé para vivir y para ahorrar un poco. Y también si trabajas mucho y compartes una casa, pues vas a pagar menos renta y podrías ahorrar más dinero. Pero ya estoy hablando yo desde mi posición, ya que yo tengo familia, entonces con familia la verdad que sí es muy difícil. La vida que llevamos aquí tampoco es de lo peor, para que no piensen así de que, uy, no se puede vivir aquí. Se puede vivir, nos la estamos viendo difíciles, estamos pagando muchísimas cosas. Al final del mes no nos queda mucho dinero, pero sí que se puede vivir, y con lo que uno gana, pues uno puede completar los pagos y todo, y te queda un poquito, simplemente que ya no es como antes. Con este video me quiero despedir, les quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado con mi canal. Les pido que se suscriban a mi canal, que me dejen un like, que me escriban en los comentarios la gente que vive aquí en Londres, cómo la están pasando con la inflación. Así que muchas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video. Gotta get my head straight, 'cause none of this makes sense.